En nombre de Jesús. Amén. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corinthians chapter 12, Versículo 4 verse 4 hasta el 11. to verse 11. Cuando lo tengan, digan amén. 1 Corintios 12. 1 1 Corinthians 12, 12, versículo 4 hasta el 11. Amén. Lo tienen en la pantalla en inglés ahí los muchachos que no eran en inglés, que no eran en español. Dice así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro de fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pueden sentarse, muchas gracias. Hoy, vamos hace 3 semanas comenzamos esta serie. About 3 weeks ago, we began this series, Y me corrigieron la semana pasada and they porque corrected me last week. estaba hablando muy rápido, I was talking too fast. pero quería completar todo el material. I want to retouch on the material, Y entonces me entregaron la parte un poquito ya con el tiempo en arriba, con el tiempo muy avanzado, pero hoy vamos a hacerlo más calmada. today we're going to do it more calmly. La primera semana hablamos de los dones espirituales, The recuerdan. first week we spoke about spiritual gifts. Le pertenecen a Dios, They belong to God. Él los asigna a quien Él quiere, He assigned them to whoever He pleased, como Él quiera los how He asigna. pleased. Los dones son para la gloria de Dios The gifts are for the glory of y God para el crecimiento de la iglesia. and for the growth of the church. Vimos el segundo sermón. We gave the second sermon. Recuerden que los dones no son para ganancias Remember that the gifts are not for personal gain. personales. Esta semana me envió a alguien This week somebody sent un me video de un a pastor video of a pastor que estaba protestando. that was Y protesting. su protesta era la siguiente, el video. The protest was the following: Que después que lo invitaron a predicar a la iglesia, that after he was invited to preach at the y church, él llenó el altar de gente al and frente, he filled the altar with people in the y front, la gente dieron muchas ofrendas, and the people gave a lot of offering, que después del servicio, and after the oye service, la protesta de ese hombre, look at the protest que of el this pastor man, le dio nada más $200 that the pastor only gave him y $200 2 empanadas. and 2 empanadas. Dice, me dieron nada más $200 y 2 pastelitos. They only gave me $200 and 2 empanadas. Los dones espirituales no son The para spiritual gifts are not ganancias for personales. personal gain. Los spiritual gifts son para la edificación de la iglesia They're for the edification of the church, y sobre todas las cosas para la gloria de Dios. and for above all things. El for the sermón glory of número God. 2, The second sermon, vimos que somos la iglesia, we said that we are the el cuerpo church, de Cristo, the body of Christ. Y los dones son dados nada más a la and the iglesia. gifts are only given to the church. Por ahí no anda nadie suelto que tiene There's dones no one espirituales loose out there si no es parte de la iglesia. that has a spiritual gift if he's not part of Me the church. explico. Let me explain myself. Puede tener dones espirituales, They could have spiritual gifts capacidades de parte de Dios, or capacity from pero God, son para ser utilizados en la iglesia. but they're to be used in the church. O sea que no son para, saben que muchos llaneros solitarios por ahí, Lone Rangers, que andan sueltos por ahí, There are many out there just walking around no loose. tienen iglesia, o sea, They don't have evangelistas por lo They're general. evangelists in the most part. Mira, aún el pastor, el evangelista Gigi Ávila, even Gigi Ávila, great evangelist, de hace años atrás, Years ago, él tenía su iglesia. he had his church. Cuando él llegaba a Puerto Rico, él se When he arrived in congregaba Puerto Rico, en su iglesia. he will go to his church. Obviamente todos querían escucharlo predicar,
Obviously, everyone wanted to hear him preach, pero cada miembro de la iglesia but every member of the church es que recibe dones is espirituales. the one that received the spiritual gift. La semana pasada vimos la diferencia entre el fruto del Espíritu Last week we talked about the difference between the fruit of the y Spirit los dones del Espíritu. and the gift of the Spirit. Son diferentes, pero hay una gran relación. They're very different, but they relate to each ¿Se other. recuerdan cuáles son los dones del Espíritu? Do you El fruto del remember what are Espíritu. the fruit of the Spirit? El fruto del Espíritu es uno, no son muchos. The fruit of the Spirit is one. It's not many. Es un fruto con 9 características. It's one fruit with 9 characteristics. ¿Cuáles son esas? Amor, gozo, paz, paciencia, Love, benignidad, patience, joy, bondad, fe, mansedumbre, faith. balanza. Y contra tales cosas que no hay límites, no hay ley, no And hay against these fronteras, things, no there hay is no law, barreras. there's no barrier. Ahora entramos al sermón de esta semana. Now we enter the sermon of this week. Y hoy, de aquí en adelante usted va a comenzar a identificar cuál es su don. And from here on, you're going to start to identify which one is your gift. Ponga atención, Pay attention. ponga atención, porque esto de los dones espirituales Pay attention. no es opcional. This is not optional of the Es un asunto spiritual muy gift. serio. This is a very serious matter. Si usted ha creído en Cristo, If you have believed in Christ, usted que no es. you are not. You are not an spectator. Tú no eres un espectador. Alguien dijo por ahí que hay cristianos cuchara, Somebody said out there that they're a Christian spoon. que son los que nada más vienen a buscar. Those are the ones that only come to get. Y la Biblia dice que And the Bible entremos says, por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Usted viene a traer, you come to bring, cuando cantamos cuán grande es Él, when we see how great piense He cómo Dios se siente cuando su pueblo lo engrandece. think how God feels when His people make Him Venimos feel big. a traer We come to bring a la iglesia to the y church, Dios a través de nuestra obediencia and through our obedience, entonces God nos da will give us para seguir dando for nosotros. us to continue. Por lo to give. tanto, ubíquese, amado hermano, Therefore, porque esto no es un asunto de domingo a domingo. this is not an issue of Sunday through Usted no Sunday. es parte del cuerpo de Cristo los fines de semana. You're not part of the Holy Spirit. Usted just tiene Sundays. una función dentro del cuerpo de Cristo. You have a function within the body of En esta Christ. iglesia la gente protesta. In this church, people protest. Hace años always. alguien me dijo, pastor, en esta iglesia Years hay ago, demasiado a pastor enfermos. said there's too many sick people in this Demasiado church. enfermos aquí. Too many sick people Yo in darle this gloria a church. Dios porque es un espacio para ministrar. Give glory to God because that's just a space Si hay to un minister. preso de familiar suyo, If there's a person in pues en jail, lugar de or family, protestar, mira, cayó preso por instead of ladrón, por eso. protesting, No, he's es una in jail for oportunidad como that's just iglesia an opportunity as a church para utilizar los dones to use the gift que Dios ha puesto en nosotros. that God has put in us. Porque vivimos una cultura Because we live in a culture donde todo el mundo quiere ser servido. when everybody wants to be served, Pero Dios está buscando but God is adoradores looking for que worshipers le traigan adoración a Él. that bring Him worship. Dice la Biblia que Dios es el mismo cuando, The Bible says that God is the ayer, same one hoy. yesterday, y por los siglos de los today, siglos. and forevermore. ¿Saben cuál fue el problema? You know which was the problem? Mira, cuando tú vas para el templo, When you go to the temple, yo sé que muchos llegan aquí arrastrándose, I know many come here dragging themselves, peleando con los hijos. fighting with the El children. marido está cogiendo el día entero para ponerse The la husband camiseta is esa. taking the longest time to get ready. Ay, pero cuánto dura para ponerse los zapatos ese Oh, hombre. how long does it take him to put on his shoes? Ay, pero qué hombre más Oh, lento. what man so Y en el slow. camino ya tú vienes molesto para el templo. And in the way, you're already irritated. Y el enemigo no quiere que traigamos adoración buena a And the enemy Dios. doesn't want us to bring worship. ¿Sabe cuál? Dios no cambia, hermanos. God doesn't change, my Y brother. al principio, ¿recuerdan Caín y And at the Abel? beginning, remember Cain and Abel? Caín y Abel. ¿Recuerdan lo que pasó con ellos? Remember what happened Eso lo with voy a them? recordar. I'm going to remind you. Génesis 4:3. Genesis Y 4:3. aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda.
Los dones que ya tú tienes The gift you already have es para usarlos. is to be used. Si no los usas, If you don't ya use viene a la them, iglesia. Mira lo que dice Juan 15:1. look what John 15:1 says. Yo soy la vid verdadera o el tronco, la planta verdadera. Mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Señor, y estas pruebas que me han llegado, es el Señor limpiándote. These trials I received, Porque that's te the Lord estás cleaning dando you. frutos, Because you're giving fruit, pero hay que quitar ciertas cositas but you have to take certain para things que away des más frutos. so you can get more fruit. Qué bueno sería una vida sin pruebas, ¿sí? How good is it to serve the ¿A Lord without cuánto le any gustan las trials? pruebas aquí? How many like trials here? Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano o la rama no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano o rama y se secará, y los recogen y lo echan al fuego y arden. Esta semana me encontré con alguien This week I found myself with someone muy amado mío. Lo amo muchísimo. A una persona que Dios a utilizó person that God used para ayudar en los inicios de la construcción in the beginning of the de construction este edificio que of estamos this usando. building that we're using now. Pero hermano, el que se separa de Dios But the one that separates from God, es como si, como dice aquí, se seca. it's like it says here, they dry out. Creen que están con vida, pero están They secos. think they are with life, but they're dry. Y es triste ver And it's sad to see cómo se veían antes how they used to see themselves y cómo se before ven ahora and how they see themselves fuera de la now gracia de Dios. out of the grace of God. Vamos a lo que leímos ahorita, 1 Corintios 12. 1 Corinthians 12, Vamos a hablar de 3 dones específicos. we're going to talk about 3 specific Hay por lo spiritual menos gifts. 2 listas de dones There's about 2 lists of spiritual gifts en la Biblia. in the Bible. Algunos dicen que son 3. Some people say it's 3. No hay problema, 2, 3, hay listas. This list No discutimos. in the Bible. Y vamos a discutir por lo menos unos cuantos 9 que tenemos en 1 We're going to Corintios discuss 9 of them that we have here. 12, pero vamos a hablar de 3 solamente hoy. We're going to talk about 3 today. Vamos a hablar acerca de los dones de revelación. We're going to talk about the gift of revelation. Dice que el versículo 5. Verse 5 Y says, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada una es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, ¿qué? Palabra de sabiduría. Vamos a hablar del don de sabiduría. let's talk about the gift of Se wisdom. trata de un don hablado. It's Y ponga atención, and pay attention. porque es posible que usted tenga dones It's possible that you have gifts, y hay dones que usted tiene que desearlos. and there's gift that you have to Y desire. este es them. uno de ellos. And this is one of them. Y no se habla de sabiduría humana. And we're not talking about human No estamos wisdom. hablando de capacidades humanas. We're not talking about human capacity. Porque aquí en la iglesia Because here in the church, tenemos la bendición we have the blessing de que hay hermanos graduados de universidad. De that aquí. their brothers graduated from Varios, no, muchos university. no. Graduados. Hay psicólogos aquí sentados, si no lo sabía. There's psychiatrists here sitting down. Psychology. Psychiatrist para los que tienen problemas de hacer. Hay sentados aquí en las bancas. Sitting right here in Pero the no benches. se trata de gente graduada con grado en psicología, But it's not about people graduating from big tecnología. technology. No estamos hablando de esta sabiduría. We're not talking about that type of wisdom. Está hablando de una sabiduría que proviene solamente de parte de Dios. We're talking about a wisdom that comes only from God. Dice una palabra o palabra de sabiduría. 1 Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme al poder que Dios da. Proverbios 1:7 dice que el principio de la ¿qué? De la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿qué es el don de sabiduría? What is the gift of wisdom? Ponga atención cuando veamos todos los días. Vamos a ver.
es la capacidad de entender la palabra de Dios, It's the capacity of understanding the word of God, su voluntad, His will, así como aplicar ese and entendimiento also a to su apply vida. that understanding to your life. Este término dice de una palabra, This term comes from a word. quiere decir que esto se refiere a declaraciones sabias This refers to wise declaration en el momento y la situación in the moment, in the situation. exacta. Exact. Oiga bien, hermano, Listen carefully, el brother. hecho de que un necio, mira, aún los necios dicen cosas inteligentes, ¿sí o no? Even the stubborn people say smart things. Aún una persona que como que ese tipo es bruto o loco, o Even lo que sea. a dumb person. Alguien dijo que un reloj dañado Somebody said that a broken watch está correcto 2 veces al día. is correct 2 times a day. Cuando llega ahí When it arrives y there vuelve para atrás, llega ahí. and when it comes back. So, no it estamos arrives there. hablando So we're not talking de una sabiduría que proviene of a wisdom that comes from de recursos a resource. humanos, es una Human conexión resource. It's a connection directa con el Espíritu Santo directly with the Holy Spirit que no tiene nada que ver con la that has capacidad que nothing tú to do has with adquirido. capacity that you have Ustedes acquired. recuerdan cómo la gente en la iglesia You de remember how Hechos people in the church se maravillaban were y wondering decían, so, pero esos tipos no tienen escuela. but those men don't have any ¿Cómo schooling. es que los oímos hablar con tanta How is it inteligencia that de we nuevo? hear them speak with so much knowledge? ¿Cuánta gentes torpes How many stubborn que people le gusta hablar y dar that just consejos? love to talk? Hermano, si usted no sabe, If you don't know, my brother, pregunte, ask. pregunte. Ask. Dice la Biblia que todo hombre sea tardo para hablar, pronto para escuchar y tardo para airarse. Y sepas, hermanos, que And ya let me know, Dios my brother, en esta that iglesia God already in this church acá tiene gente con el don de sabiduría has people with the gift of wisdom a través de su Espíritu Santo. through His Holy Ahora, Spirit. ¿cómo se identifican esas gentes? How do I identify those people? A mí me gusta hablar con gente que sabe. I like to speak with people that Que know aprendo, because I learn. I learn. y comparto lo que aprendo con nosotros. And I Para que share what I aprendan learn también. with others. ¿Cómo se identifican esos How hermanos do you identify those brothers con el don de sabiduría? with the gift of wisdom? Son aquellos hermanos que aman la palabra Are de those Dios. brothers that love the word of God? Si usted no ama If you don't la love palabra de Dios, the word of God, es bien difícil, it's very casi difficult, imposible, almost que impossible, pueda tener el don de sabiduría. that you can have the gift of Porque wisdom. la fuente de la sabiduría se Because the encuentra beginning of the wisdom en la is palabra the de word Dios. of God. Oye lo que dice Salmo 19, mi salmo favorito. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace que es sabio al sencillo. Dice que la palabra de Dios, cuando la entendemos, cuando The la word of God, leemos, when we understand it, when we a read it, gente como usted y como yo, people like you and que I, éramos desechados por todo el mundo, that we were rejected by everyone, nos hace sabios. it makes us wise. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová, esto está en la palabra, es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Una persona con el don de sabiduría A person with the gift ama of wisdom la palabra de loves Dios. the word of God. No anda en el carro yendo chisme de la Comay o It's del not Compay. driving in their car, listen to gospel from Anda en su carro. they in their car, Si al trabajo o a lo que sea donde va from job or wherever they go. son 20, 30 It's minutos, 20, 30 minutes. pues busca unas alabanzas They look for o worship. pone la Biblia para que te la leas ahí. They put the Bible to be read to El them. chamaco que te lee la Biblia en el teléfono, que el día entero está leyendo Biblia. y eso, The man that's reading Bible in the ese hombre tú le das y está ahí, pa. you just hit it and that man is just talking there. Y hermano, mira, el Espíritu Santo And the Holy Spirit, dice que nos desea, nos anhela. it says it desires Y Él te us. dice a ti, And He tells you bien claro, very clearly, estás escuchando o viendo demasiado disparate. you're listening or seeing too much Apaga todos esos muñequitos y Turn boberías off all the y videitos. cartoons and nonsense and little videos. ¡Guau! ¡Guau!
Y el mismo teléfono que está viendo bobería And the same phone that you're seeing those te lee la nonsense palabra de Dios. will read the word of God to you. En las reuniones familiares tú identificas a esas gentes. In your family reunion, you identify those people. Evitan los pleitos. They avoid conflict. Son gente que son constantes There are people that are constant en la oración in the y prayers, en la comunión con Dios. in the communion with God. Ah, pastor, eso no me interesa. That doesn't interest me, Pastor. Eso, yo prefiero pelear con la familia. Yo prefiero pelear. Yo quiero darle por la cabeza a todo tipo. Se lo merece. Le voy a dar para la vida. Está bien. Recuérdate que dones It's okay. Remember that the son gift capacidades que Dios da. is capacity that Pero, God gives. But aun cuando no tienes el don, even when you don't have the gift, es un mandato de Dios que tú tengas sabiduría. it's a It's a commandment from God that you have wisdom. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El hecho de que no tengas el don de sabiduría the fact that you don't have the gift of wisdom. no quiere decir que no persigas y busques la It's sabiduría. not that doesn't mean that you shouldn't follow or desire wisdom. Pursue wisdom. Mira, hermano, la Biblia dice que tenemos que aconsejarnos o exhortarnos unos a otros. The Bible said we have to exhort one another. Pero el único consejo que nosotros podemos dar es la palabra de Dios. But the only advice we could give is the word of God. Si ya usted tiene un tiempo conociéndonos a nosotros, If you have some time knowing us, usted se dará cuenta you will notice que todo consejo que yo doy that all advice y that que mi I esposa give da and my wife y que give los líderes de la iglesia dan, and the leaders of the church give, tiene una firma abajo. they have a signature La at the bottom. Biblia dice esto. The Bible says this. El que se sale The one that comes de la out palabra de Dios of the word para of God aconsejar to counsel salió de la sabiduría supernatural came out divina of supernatural, y divine, cayó en la sabiduría humana. and is now in human. Y dice la Wisdom. sabiduría humana es perversa, hermano. And they said that the human wisdom is perverted. It's perverted. Cada consejo que damos, Every advice that we give, lo damos de acuerdo we give it according a la palabra de Dios. to the word of God. Hace muchos años, Many years ago, una hermana, no sé si era A hermano o sister. prima, porque cosas así, son vida de gente que conoce al Señor. people that know the word of God, El marido le había sido infiel a la esposa, the husband was unfaithful to the wife. a la hija de ella. Y ella me dice a mí, ¿quién es la...? Oh, santo Dios. And she tells me, Yo le dije a ella I told her, que como él, recuerda ese hermano que me cuida de utilizar palabras I'm not going to use inapropiadas words del púlpito. Que inappropriate. Dios no libre de eso. God No se protect us respeta. from that. Si él le hizo eso a ella, If he did that to her, pues que ella se lo haga a él. or let her do it back to him, Wow. Esa es la sabiduría humana. that's the human Él wisdom. me lo hizo a mí, He did it to me, pues porque yo no puedo hacer eso a él. why can't I not do it back to him? Hay ejemplos en la palabra de Dios There's example in the word of God de ese tipo de sabiduría que estamos of that hablando. type of wisdom we're talking about. Pastor, pues yo soy muy joven. Pastor, but I'm too young. En la Biblia se habla, yo creo, hasta más de jóvenes. In the Bible, we talk about Con youth esa sabiduría de parte de Dios with that wisdom from que de God. muchos ancianos. ¿Te recuerdan a Daniel? You remember Daniel? Mira lo que dice acerca de Daniel. Look what it says about Daniel Daniel. 1:17. Daniel 1 and 17. Y a estos cuatro, Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, cuatro muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, Dios les dio conocimiento e inteligencia, oye, en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño, versículo 20 del capítulo 1. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. El don de la sabiduría no The está gift of the limitado wisdom
a los adultos, a los viejos. It's not only for the old Es people, para the toda la adults. iglesia. It's for all the church. También dice que a otros les da el segundo don, palabra de ciencia, y este es el don de conocimiento. Esta es la capacidad del Espíritu Santo de entender y hablar la verdad de Dios con entendimiento sobre los misterios de su palabra, te lo digo ahora sí, que no puede adquirirse a través de conocimientos humanos. This is the wisdom, the capacity of the Spirit of knowledge to understand and speak the Word of God with understanding of the mysteries of the Word of God. ¿Ha leído usted algún pasaje de la Biblia que dice, Dios mío, ¿y qué hacer? Sometimes you read a passage from the Bible, you say, Lord, what is this? ¿Y cómo yo entiendo esto? And how do I understand this? El don de conocimiento The gift of knowledge es una iluminación de parte del is Espíritu an Santo illumination from the Holy Spirit, para entender to las understand sagradas escrituras. the Holy Scripture. Y el don de conocimiento And the gift of knowledge no es para los que están afuera en el mundo. is not for those out in the world. Dice la Biblia en 1 Corintios 12:4 que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El don de conocimiento es el don de parte del Espíritu Santo que te permite entender los misterios de la palabra de Dios. The gift of knowledge is the one that allows you to understand the mysteries of God. Y el Espíritu Santo te va a dar la sabiduría And the Holy Spirit is going to give you the wisdom para entender to understand y los misterios que están and the en su palabra. mystery that are in His Word. Esto también viene acompañado de revelación y de This is also iluminación accompanied by revelation de parte del Espíritu Santo. from the Holy Spirit. Muchos tienen con muchos conocimientos, Many have many knowledge, pero se la pasan discutiendo but they find themselves arguing acerca de palabras. about the Word. Hay gente que discute acerca de con quién se casó Caín. People that argue, who did Cain marry? ¿Y ¿Cómo le ayuda a usted que ese Caín se casó con quién? Habrá una piedra tan grande que Dios no pueda mover. Pero, por favor, déjese de bobería, por favor. Que quien escribió el libro de los Hebreos Who wrote the book of fue Hebrews? Pablo, Apolo, Bernabé. Fue inspirado por el Espíritu Santo. It was inspired by the Holy Spirit. El don de conocimiento, hermano, The debemos gift of procurarlo. knowledge Porque el Espíritu Santo te is the revela Holy Spirit that a reveals través de su propia palabra through His Word los misterios que están the mystery that are dentro de su palabra. in His Word. Ahora entramos en el tercer don. The third gift, El don dice a otros discernimientos de espíritu, discernimiento de it says espíritu. other discernment of the Y Spirit. ponga atención, iglesia, And pay attention, church. porque aún cuando todos debemos tener discernimiento, Even when we should all be in discernment, este es un don que todos debemos pedirle al Señor. this is a gift that we should all ask the Lord Oye bien, for. iglesia, el don de discernimiento de espíritus. The gift of discernment of spirit. Y si tú ves la palabra aquí como lo dice en And if you minúscula, see the word here how it Espíritus. says, spirit, discernimiento de espíritus en minúscula, discernment of spirit, quiere decir que no es del Espíritu Santo, con mayúscula. which is not from the Holy Spirit. Y este don del Espíritu And Santo this gift from the Spirit es la habilidad de parte de Dios is the ability from God de reconocer los espíritus mentirosos, to recognize the lying spirit, espíritu de falsas doctrinas, spirit of false doctrine, espíritus de enseñanzas erróneas a spirit of wrong teaching, y todo espíritu de influencia diabólica. and all spirit of demonic. Usted sabía que hay muchas personas You know that there's many que people hoy están predicando, that today they're preaching, que están predicando doctrinas de demonios. that they're preaching doctrines of demons. ¿Usted sabía eso? Did you know that? Pero la única manera que, mira, The only way mi that esposo trabajó en un banco por todos los años. my wife worked in a bank for a long time. Y algo interesante que And los something bancos very hacen interesting that the banks do, es que ellos, si te dan un papel de $100, if they give you a paper of $100, ellos lo ponen en un escáner, en una they máquina, put it in ¿verdad? a scanner. ¿Para qué? For what? Para saber si es falso. To know if it's false. Pero ¿cómo la máquina sabe si el billete es falso o But es how does the machine know legítimo? if
or legit? How do they know it's fake or true? Bueno, porque ellos le meten la información del billete verdadero Because they put in the information of the true y la guardan en el cerebro del sistema, and they save it in the system. y tan pronto meten un billete And as soon as they put in a bill que es falso, that is false, el sistema va al cerebro de la computadora, the system goes to the Y brain of the dice, system and it says, comparado con este billete verdadero, compare with this true ese es bill, falso. that one is false. Y ningún creyente And no believer, sin conocimiento de la palabra de Dios without knowledge of the word of God, va a poder discernir will be able to discern entre doctrinas between bíblicas doctrine that are true y doctrinas de demonios. and doctrine that are ¿A qué me refiero a diabolic. doctrinas de demonios? Why do I say diabolic doctrine? Hermano, miren, Brothers, en las listen. congregaciones hoy In the congregation today, hay danzas there's dances que son más sensuales, that they're more sensual. que son más... esto es diabólico, hermano. That's diabolic, my brothers. Donde hombres carnales Where men in the flesh van con el teléfono a grabarlos, y yo lo he go visto. to with their phone to record it. Hay desnudez There is nudity en el templo, in the temple. ministros Minister exhibiéndose ellos mismos, exhibiting themselves, y la iglesia and the church los aplaude. will applaud all of that. Una iglesia sin discernimiento A church without discernment es una iglesia muerta, is a dead church. porque cualquiera puede venir. Because anyone can come. Mira, hermano, oiga bien lo siguiente: Listen carefully to the no Bible. deje que cualquier persona le ponga mano a usted encima. Don't let anyone put their hands on you. A gente que están buscando gente que le ponga mano. There's people that are always looking for someone to put their hands on them. Usted sabe que las bendiciones, You know that the blessing, dice que cuando Jacob it says when Jacob moría, was dying, mandó a buscar a sus hijos he called y his puso children las manos sobre and he ellos put his hands y on los them bendecía. and he blessed them. A Timoteo le dice la Biblia: And Timothy in the Bible says, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, revive que porque lo recibiste por imposición de manos. that you receive it through the putting of hands. Cuando alguien pone manos sobre ti, When someone puts their hands over you, algo se transmite. something is transmitted. Alaba a Dios, hermano. ¿Tú quieres ver una iglesia dividida? You want to see a church divided? Pon un chismoso a ministrarle a la gente. Just put a gossiper to minister to the people. Oh, yo conozco ese, yo lo conozco. I know them. Si alguien me dice a mí, pastor, que If somebody tells me, yo estoy Pastor, pensando I am que voy a tener thinking que irme de la iglesia, that I'm going to have to leave the lamentamos mucho eso, church, pero te vas a sentar ahí hasta que te vayas, you're going to sit there until you go. porque no vas a poner mano al pueblo, Because you're not going to put your hands over the people. no vas a ministrarle al pueblo. You're not going to minister to the people. Si hay una persona que está en pecado If there's a person in y sin te está poniendo mano a ti encima, and they're putting their hands ten on cuidado, you, be careful. ten cuidado, Very careful. ten cuidado. Be careful. El Espíritu de Dios The Spirit of God es quien capacita al is creyente the one that capacitates his para people discernir cuando alguien está hablando. Mira, hermano, to discern when someone's saying, y usted no puede irse de aquí del templo. and you cannot leave here the Yo temple. predico semana tras semana, I preach here week after week, creyendo todo lo que yo le diga. believe in everything I say. Usted tiene que leer la Biblia a ver si You lo have estoy to read diciendo. the Bible to make sure I'm saying the truth. Y si yo que Dios me libre, si yo lo And tengo God todo forbid, abogado. if I say some nonsense, Ese tipo es carismático, es buena gente. Mira cómo dice. No. he's so charismatic, Lea. such a good Y person. revisa a ver si es verdad lo que está diciendo ese hombre. Read and revise, make sure that I'm saying the truth. Primero, hermano, usted hoy debe pedirle a Dios, Dios, por favor, en tu misericordia. God, please have mercy. Today you should ask the Lord for the discernment of spirits. The gift of discernment of spirits.
Y si Dios no le place darte el don, If God doesn't please to give you that pues que te gift, dé la habilidad de todas maneras, will give you the ability of any a way través del Espíritu Santo, through the Holy Spirit de discernir to discern los espíritus. the Spirit. 1 Timoteo 4:1 dice, 1 Timothy chapter 4 verse 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, hoy, algunos apostatarán de la fe. Apostatar es cambiarse de posición. Hoy hay ministros Today this minister que antes estaban en la verdad, that before they were in the pero es church, que el dinero es bueno, the hermano. money is good. Mire, ¿sabes lo que se puede comprar con billete? You know what you can buy with money? Y si yo cambio la palabra, And if I change the word, no tengo que cambiarla toda. I'm not changing it all. Pero si yo le pongo un poquito de esto aquí, But if I put a little bit of this, la gente da más ofrenda y más bien. the people will give more offering and more tithes. Santo Dios. Ajá. Algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano, hay gente predicando doctrinas de People demonios preaching doctrines of y el pueblo que lo sigue lo aplaude. and the people that hear it will applaud. Porque eso es lo que quieren escuchar. Because that's what they want to hear. Santo Dios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó. Versículo 13, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. ¿En qué? En la lectura, exhortación, enseñanza. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo, cuídate. Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. O sea, hay mucha gente que está predicando va para el infierno. There are many people that are preaching and they're going straight to hell. Y no solamente te salvarás a ti mismo, sino también a los que te oyeren. Not only save yourself, but the one that are listening to you. Ahora, ¿qué es discernir? Now, what is to discern? Discern. Es distinguir Is to distinguish o diferenciar or to differentiate. algo. Aleluya. Es una capacidad del Espíritu Santo, It's amados a hermanos. capacity from the Holy Spirit. En una ocasión yo estaba In an occasion, I was atrás de una tipa, una muchacha. Y la mamá no me quería para esa mujer. Gracias a Dios, porque si no, no hubiera casado con mi esposo. Gloria a Dios por eso. her mom didn't like me, thank God. Pero algo que me dijo la señora fue, But something the lady told porque yo me, me convertí porque me gustaba la tipa, ¿verdad? because I converted, because Me I liked convertí the girl. nítido. Oye, yo era un duro convertido. Y la mamá me vio y me dijo, te conozco, bacalao. And the mother said, I know Se me fue el espíritu, me fue todo ahí. you. I lost my spirit there. I lost it all. Ya en la iglesia, In Dios the church ha dado ese don has already given that a gift hermanos to brothers que ven al Espíritu venir that see the Spirit y come. dicen, "Ja, este cree que sabe". This thing he knows. Pero el que tiene el don del discernimiento But the one that had the gift comienza a of discernment interceder. begins Señor, to protege tu iglesia. intercede. God Señor, protect- abre ojos de otros aquí para que vean lo que está pasando. Open eyes of others so they could see what's going on. Para que no anden así como el embado, como So they're not walking around lost. Gloria a Jesús. los creyentes con ese don The believer with that gift, conocen la palabra de they know Dios, the word of God. aman la palabra de They love Dios the word of y God. sobre todo And above all things, no dicen amén a todo. they do not say amen to everything. Amén. ¿Amén de qué? Yo no sé amén a eso. Eso no está en la Biblia. ¿Cómo iba a It's decir? not in the No, no. Bible. Why say amen to that? Hay coros que yo no los canto y que There's songs that I don't lo sing. hemos eliminado del himnario de la iglesia. We have eliminated. Yo no voy a cantar una cuestión que para mí. I'm not going to sing something that is Te me. enamora a mí de ti. ¿Qué? Eso es para mí. No tanto enamoramiento y cuestiones. Es para Dios. It's for God. Yo soy tu All this niña. nonsense. La niña, por favor. Cántale a Dios. Sing to God. Porque me amaste a mí. No fue para ti. Santo Dios.
Nadie dice amén. A través del Espíritu Santo Through the Holy Spirit, logran distinguir, you're able to distinguish identificar el and Espíritu. identify the Holy Spirit. The spirit of the other person. Quiere decir, hermanos, que un espíritu es una influencia. A spirit of influence. Una influencia. Y hay gente que llega con una influencia. And there's people that Que come tú with lo influence that you can see. Ese vino con una mujer de iglesia. This one just came to get a woman to this church. Dios lo bendiga, varón. Yo estoy aquí. Yo estoy acá. No, amén, Dios bendiga. Bebiendo café. Drinking their coffee. Y hay mujeres que van a la iglesia a buscar hombres también. And the women that only come to church should look for husband as well. Que yo lo conozco, hermano. And I know them, my brothers. Yo lo conozco. I know them. Porque si alguien en la iglesia debe tener el don de discernimiento, es el pastor. Because if someone should have the gift of discernment, should be Un the pastor pastor. sin el don de discernimiento A del pastor Espíritu without the gift of discernment from the Spirit no puede proteger las ovejas. cannot protect his sheep. Hace muchos años Many years ago, llegó un guitarrista aquí. a guitar man came here. A guitar player came. Y ese guitarrista cantaba. And that man sing Y las mujeres se derretían así. and women melted down. Yo estaba aquí. I was here. Yo no me veo de un ojo, pero veo muy bien desde abajo. I only see from one eye, but I see clearly from that one. Y ese tipo predicó un disparate ese día. Porque... And he preached a nonsense that Y yo day. me senté yo en la silla, Dios mío, ¿cuándo se va a callar este? And I said, Lord Y God, es when mi is this one gonna responsabilidad, fue mi culpa. shut ¿Qué up? hago And yo it's my invitando gente que yo no conozco a la iglesia? What am I doing inviting people I don't know to the church? Hermano, yo tengo cuidado, yo tengo tres hijos y una I esposa. have 3 children and 1 wife, Y yo tengo un cuidado and I am very con mis careful hijos y mi esposa because for my wife and my de la children comida espiritual que yo le doy a ellos. of the spiritual food that I give them. ¿Cuánto más a la iglesia de Cristo? How much more to the church of Christ? Y ese cómico vino aquí. And that comic came Y, here, y las mujeres se le fueron atrás de él. and the women were all behind him. Y tú lo podías ver a todas. Ay, pero qué lindo con la guitarra, qué lindo canta. How beautiful does he sing? Digo, yo, pues tú estas mujeres tan flojas todas. These women are all Eran solteras las que estaban, pero no flojeras. ¡Oh! Un gallinero. they were all weak. Algunos que estaban aquí recuerdan ese sinvergüenza. Some that were here Era un remember that diablo. Y nonsense. fue mi responsabilidad. It was my responsibility. Pero ¿por qué el pastor predica todos los domingos aquí? Porque esta es mi responsabilidad. Why does the pastor preach every Sunday? Because it's my Es mi responsibility. responsabilidad. Es mi responsabilidad. It's my Yo no responsibility. voy a traer un hombre aquí sensual o una mujer sensual I'm not going to bring a sensual woman or a man here predicarle, a enseñar la palabra de to Dios teach the word of God cuando él no la está viviendo. when When he's not living up to the expectation of the word of God. Nadie aplaude. Santo Dios es bueno. Ustedes recuerdan ese. Ustedes recuerdan ese tipo, ¿verdad? you remember that man, right? Y bien que tocaba esa guitarra. And good that he touched that, played that guitar. Santo Dios. Gloria a Dios. Gozo, Señor. Pastor, que fulano de ahí que está esperando la ofrenda, yo no lo voy a ganar. Zero. Ni un chile. Porque tú no juego. ¿Qué te esperando el sobre? No, no quiere el sobre, bueno. Ya lo cree que lo que vino a buscar se lo llevó, la gloria. What he came to get, he already took it with him, the glory of God. Se lo lleva a dormir los cuartos, ¿no? No. Ay, santo Dios. Alaba. El don de discernimiento de espíritus, The gift hermano, of discernment of spirit es más importante is more important de lo que usted of what you se imagine. imagina o piensa. ¿Tú sabes por qué? You know why? Hay gente que sin discernimiento There's people that without discernment de espíritu of spirit
exponen sus hijos y sus They familias expose their children a las garras de Satanás mismo. to the hands of Satan. Las madres principalmente. The mothers especially. Los padres también, pero como los padres estamos en la calle buscando. Fathers as well, but since the fathers are always out in the street, Las madres ven a un amiguito de su hijo. the mothers see a friend of their children. Es un delincuente. That's a delinquent. Esa es una flojita. That is a little weak girl. No le conviene esa relación. That relationship. Pero mami, nada. Mom, nothing. El Espíritu de Dios se revela. Spirit of God will reveal. Y si se quedan calladas, And if they stay shut, no están utilizando el don de discernimiento de espíritu. they're not using the gift of discernment. Por pastores para la iglesia. But pastors for the church. Y tus hijos no son iglesia. And your children, they're not part of the church. Gloria santo Dios. Poderoso Dios, aleluya. Que se enojen conmigo. Let them get mad at me. A Esther que está ahí, esa señora, no Even importa. Esther, the woman that's there. It doesn't matter to me. Quien sea. Whoever, Por los tres que Dios nos ha dado. for my 3 children. Ni le importa cómo piensen ellos a veces. And sometimes I don't care how they A think. veces se quillan ellos lo que llevan a casa. Sometimes they get mad and they're walking down with their head down. Y el que se quilla, ¿qué es lo que tiene que hacer después? And the one that gets No, mad, what ya, they have to do later, get on mad. El que se molesta, lo que tiene que darle su tiempo, que se What you desmoleste. have to do is give them their Right. time so they can get Pero si el que no es on que mad. no, Aleluya. Santo. ¿cómo va a ser que vas a entregar a tus hijos How could it be they're going to hand over your a las children manos de Satanás? to the hands of Satan Ya Dios, habiéndote revelado. after God has revealed to you? Mami, pero yo voy para allá. No, tú no vas para allá. Mom, I'm going over there. No, you're Papi, yo not. voy a que tú no vas para allá. You're not going No over vas para there. allá. Ay, Aleluya. Aleluya. El don de discernimiento de The espíritu. gift of discernment of the ¿Tú Spirit. sabes lo que los espíritus malos, You know that the bad spirits, ellos evitan mirarte a los ojos? they avoid to look you into the eyes. Usted ha trabajado con gente que andan así. I work with people, all they do is look O down. los saludos y andan así como que tienen Then los you ojos. say hi to them and you're practically looking at their head. Yo no me tengo un ojo, pero mírame bien. Yo te tengo que mirar a los ojos. I need to Yo see you tengo with the que ver lo que está eyes. pasando aquí adentro. I need to see what's going on ¿Por qué inside. me anda con la cabeza bajita? O sea, mira, hermano, Why you usted always with your es un hijo de Dios. You're a son. Saluda a la gente con la mano y mirando la cara. A ver lo que hay Say adentro. hi to the people with Vamos a ver lo your que hay. hands and look at them. Vamos a ver, Dios te bendiga. Un abrazo. Vamos a ver qué es lo que está pasando. El canto así, es porque está escondiendo algo. You're always looking down like if you lost something. Que se lo digo no por experiencia de qué, Believe me, I say it not for pero lo he experience, vivido. because I have lived it. Y es cosa de tiempo para que la bomba explote. ¡Bum! And it's just a matter of time for the bomb to explode. Ahora, en la Biblia, ya Now, llegando al in the final. Bible, Final, ¿viste? No lo estoy diciendo otra cosa. ¿Dónde encontramos where do we find el don de discernimiento de espíritu the en gift of acción, pero una discernment acción? of God in pure action? Váyase a Hechos capítulo 5. Go to Acts chapter 5. ¿Cómo le llaman a Francisca? El pasito, ¿verdad? No, va rápido. Ah, bueno. Santo. Poderoso Dios. El problema de esta gente. Ahora, si Margarita estoy predicando Margarita, aquí termina todo rápido. Hechos capítulo 5, el don de discernimiento espiritual. Váyase allá, Hechos 5, The gift versículo of 1. discernment, Oye. Acts chapter 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Aquí vamos a ver por lo menos 3 espíritus. Here we Oye. can see at least 3 spirits. Y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Espíritu de mentira, The spirit espíritu of de lies, robo the y spirit espíritu de engaño. Vamos para allá. Robbery and spirit of defeat. Sustrajo, dice, y trayendo solo una parte a los pies de los apóstoles o al templo, al lugar de congregación, y dijo Pedro, Ananías. Pedro no estaba ahí, Santo vive. pero el Espíritu lo llevó a discernir cuando entró. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses, espíritu de mentira, al Espíritu Santo y sustrayeses, espíritu de robo?
del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón, espíritu de engaño? No has mentido a Dios, a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, discernió que había espíritu de mentira. Peter, illuminated by the Holy Spirit, Pero pastor, discerned that there la was mentira es un lies here. espíritu, no, eso no es espíritu, nada. The lies is a Sí. spirit, it's not a Oh, spirit. sí, hermano. Mira lo que dice 1 Reyes capítulo What it says, 22. King, chapter 2. Cuando estaba Josafat, que si voy a la guerra, y 400 profetas profetizaron mentira, y dice Josafat, no habrá otro profeta que profetice de parte de Jehová aquí. No, yo detesto a este, porque este cada vez que profetiza me dice lo que yo no quiero escuchar. Y dice, ok, está bien. Dice Jehová, él dijo, ¿cómo induciré al pueblo que vaya a la guerra? Bueno, how will I induce the people to go to war? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. No, un espíritu. Como un mentiroso por ahí, un A espíritu liar out there, a hablador. spirit of lying. Y el que es mentiroso es capaz de cualquier And cosa. the person that's a liar is capable of Es anything. capaz de engañar. It's Es capaz de robar. capable of stealing, of Es capaz. cheating. Luego seguir detalles. I'm not going to give detail, Aquí vemos que una but mentira we see llegó here that a lie, a engaño, a robo. robbery, and defeat. ¿Y qué se necesita para esconder una mentira? And what do you need to hide a lie? Otra que Another lie. otra mentira. Y esclaviza. Concluyendo, los dones del Espíritu Concluding, the gift of the Spirit, no son para consumo propio, they're not for personal gain. son para la edificación de la iglesia. They're for the para la gloria de edification Dios. of the church. Todos los dones son importantes, All the gifts are important, pero si hay un don importante hoy, but if there's one that is extremely important, las esposas que han pasado, parejas que han pasado por the situaciones difíciles, couples that have gone through difficult times, conocen ese espíritu. they know that spirit. ¿Qué algo está pasando en casa? Mi mamá lo conocía muy bien con nosotros como hijos. My mother knew very well with us when we were growing up. Cuando había algo en la casa raro, When there was something in the house weird, ella decía, aquí hay pecado en he esta said casa. there's sin in this house. Pues sale, hasta que aparecía, eras tú. Whatever appeared, Arrepiéntete. repent. Gloria a Dios. Recuerdo cuando mi mamá se puso en esa, I remember when my mom, yo estaba bien, ya yo estaba con Esther, I was already with Esther, aunque estaba todavía esperando la inmigración, I was already waiting for my que immigration mi papers. hermana se metió en un pecado pero brutal. Una When locura. my sister entered a big sin, Y mami llegó a casa. and mom arrived home. En esta casa hay pecado. In this house there's sin. Yo estaba bien, yo estaba derechito. I was good, I was straight. Mami, vamos a buscarlo. Aquí To see where it is. hay pecado, mami dijo que hay pecado en esta casa. Mom said there's sin in Que the aparezca. let it appear. Saque ese pecado aquí. We have to take that sin out. Y usted lo tiene, hermanos. And you have it, my Si el brother. Espíritu Santo mora en If usted, the Holy Spirit is in usted you, entra por su casa you can go y aquí hay inside. algo raro. There's something weird here. Vamos a interceder aquí. Let's Llámese a alguien de oración. Ayúdame a orar por esto. help me pray for this. Para reprender estos espíritus que To están aquí. rebuke all these spirits that are here. Estamos llamados incluso a probar los espíritus We're also called para ver si son de Dios. to To see if they see come if from the God. spirit are from God. No vivamos distraídos. Let's not live distracted. Váyase ya para terminar a Hechos capítulo 17, versículo Acts 10. 7, Acts chapter 17, 17, Verse 10.
el don de sabiduría, the gift of wisdom, el don de conocimiento, the gift of knowledge, el don de discernimiento del and Espíritu. the gift of discernment of spirit. Estos son dones de revelación These are gifts of revelation basados en la palabra de Dios. based on the word of God. Mientras los apóstoles, Pablo predicaba de ciudad While en ciudad, Paul preached, dice el versículo 10, y eso es lo que yo le invito a usted, verse iglesia. 10 says, and I invite you guys, Si eres parte de esta congregación, if you're part of this congregation, debes hacerlo. you should do this. Si estás hoy de visita, If you're here visiting, debes hacerlo. you should do this. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, otra ciudad. Y ellos, llegado, entraron a la sinagoga de los judíos a predicar. Estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo le acabo de predicar ahora la palabra de Dios por I 54 just minutos. preached the word of God for Pero 54 usted minutes. tiene que irse a su casa. But you have to go home. A 1 Corintios capítulo 12. Será 1 otra Corinthians chapter 12. Is this vez. true? Y a través de eso los de Berea crecían en la palabra de And Dios. through this I will Y see you no hay grow in the word discernimiento of del God. Espíritu And there will be no discernment of the Spirit fuera de la palabra del Señor. outside the word Dios of es God. bien, Dios es bueno. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Dios es bueno. Edificando la iglesia con su palabra. Edifying the church with His word. Gracias a todos los que nos visitan hoy. Gracias por estar con nosotros hoy. Deseamos que el Señor les bendiga su vida. Oramos. Agárrese de mano que está la suya. Agárrese de mano, vamos a una oración aquí para que Dios nos ayude. Sabiduría, conocimiento, discernimiento de espíritu. Pidamos a Dios sabiduría, hermano, porque necesitamos. La necesitamos. Y no se vayan y saludamos, gente se me escapan ahí, ¡wow! Se van. Padre, te damos gracias en esta tarde. Para tu iglesia necesita sabiduría, tu iglesia necesita conocimiento, tu iglesia necesita discernimiento de espíritus. Oh Padre, el Espíritu Santo en nosotros es quien nos empodera, es quien nos da la fuerza, quien nos da la autoridad. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Dios, que tú perdones nuestros pecados. Perdónanos, Dios, porque hemos mirado para el otro lado cuando teníamos que mirar para este lado. Perdónanos, Dios, ten misericordia, Dios. Pero ayúdanos, Dios, porque Padre, tú nos revelas las cosas para que ejecutemos, no para que sepamos. Perdónanos, Dios, perdónanos, Padre, perdónanos porque miramos para otro lado. Perdónanos, Dios. Padre, capacita a los jóvenes. Dale, Dios, el don de sabiduría, el don de conocimiento, don de discernimiento de espíritu a los jóvenes. Padre, imparte los dones sobre ellos, Padre, para la gloria tuya, para el crecimiento de tu iglesia, entre ellos los jóvenes. Dios, Padre, capacita, Dios, capacita a través de tu Espíritu Santo a los jóvenes. Capacítalos, Dios, que ellos amen tu palabra, que quieran escuchar tu palabra. Tú vas a bendecirlos, Dios. Bendícenos como adultos, Dios, a nosotros, los que tenemos hijos, tenemos nietos. Dios, danos sabiduría porque realmente la necesitamos. Padre, yo necesito sabiduría para administrar tu iglesia, para administrar mi matrimonio, para administrar mis hijos. Para tu iglesia, Dios, la necesito. Mis hermanos la necesitan tanto como yo, Dios. Oh Padre, imparte sabiduría a tu pueblo, Dios, la necesitamos. Padre, quita toda tosquedad o torpeza de nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros labios. Padre, que cuando hablemos a tu pueblo y estemos ayudando, seamos sabios. Que sabiduría fluya y brote de nuestros labios a través de tu Espíritu Santo, usando tu palabra, Dios. Padre, capacítanos. Padre, tú estás añadiendo y vas a seguir añadiendo, vas dando crecimiento, Dios, pero necesitamos sabiduría. Necesitamos, Dios, discernir los espíritus cuando van llegando. Oh, Salomón pidió una sola cosa: sabiduría. Para administrar un pueblo tan grande, para administrar las cosas sagradas de su familia, para todo. Después, sabiduría. Nosotros te pedimos lo mismo, Dios, danos sabiduría, la necesitamos. Llévanos, Dios, en paz, en el nombre de Jesús.